¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestra protagonista llamada Naeka Fujiwara, la cual acababa de ganar un concurso de kendo. Sin embargo, un par de maids extrañas estaban persiguiéndola y por más que se veía que no querían hacerle daño, se bajaban a cualquiera que tratara de acercarse a ella, ya que dizque eran peligrosos para Naeka. En eso, vemos que un maid musculoso se metió al baño y le puso un brasier, pero justo llegó la prota con sus amigas, así que el maid se escondió a una velocidad increíble. Naeka creyó ver algo, pero como fue solamente un instante, pensó que tal vez se lo había imaginado, aunque lo que no se imaginó era que alguien le había puesto un sostén diferente que no conocía. Al rato, Naeka fue con su abuelo y su hermano, los cuales eran millonarios y por eso habían construido un espacio VIP solamente para ver la final de Naeka. Resulta que el abuelo quería hablar con la prota y su hermano para decirles que pensaban llevárselos a su casa. Sin embargo, estos decían estar bien viviendo solos, por lo que el abuelo decidió verificar si es que en realidad estaban bien. Para esto fue a la casa en la que estaban viviendo, que por decirlo de alguna manera era un basurero casi literalmente, tanto que había aparecido en las noticias como un lugar inhabitable que paraba molestando a los vecinos. Así que el abuelo les dijo que no podían seguir viviendo así, y para solucionarlo sin llevárselos, les trajo dos maids, los cuales ya habían estado limpiando. Efectivamente hacían un gran trabajo, pero pues Naeka no quería maids, ya que alteraban su estilo de vida normal que nuestra prota estaba llevando. El abuelo entendió lo que quiso decir y le dijo que se calmara, ya que también había un maid ideal para ella, el cual era fuerte y hábil con la espada, aunque pues era más parecido a una bestia, el cual se llamaba Kogarashi. Para colmo, este era el pervertido quien había quitado la blusa a Naeka y la regañó por utilizar su sostén sudado en vez del que le dejó en su casillero. O sea, la persona que la prota había visto antes en los baños sí estuvo ahí, y fue el pervertido de Kogarashi. Obviamente este no lo hizo pensando como un pervertido, Naeka ni fregando lo iba a tomar así que los echó a todos. Luego vemos que la prota trató de convencer a su hermanito de que estaban bien solos, pero este sabía que sus habilidades del hogar eran nulas, y el tiempo le dio la razón, ya que justo un día les cayó una montaña de basura que aún faltaba limpiar. Por otro lado, el abuelo quería que los maids Kogarashi y Fubuki se encargaran de cuidar a nuestros protas a como de lugar, ya que sus hijos del abuelo estaban muertos, y también todos sus nietos, o sea que los únicos herederos que le quedaban eran Naeka y su hermano Kousuki. Pero pues la que estaba más cerca de cumplir 18 era Naeka, así que a ella tenían que cuidarla como oro por unos cuantos meses más. Por desgracia, Kogarashi siguió siendo demasiado metido en la vida de Naeka, que pues era una adolescente. También le dijo que había engordado. La prota se sorprendió porque no era algo tan obvio, pero los ojos de Kogarashi podían verla como si estuviera desnuda por más que traía ropa, así que notaba todas sus curvas de grasa que se añadían a sus pechos y glúteos, cosa que pues terminó avergonzando un poco a Naeka, pero esta vez hasta Fubuki se dio cuenta de que Kogarashi había hecho demasiado, así que le dio su lección. Cuando Naeka se encontró con su abuelo, le contó lo que Kogarashi hizo y pues este fue a castigarlo, pero ya estaba requete molido a golpes, así que entraron a la casa a conversar sobre lo que harían. Para la mala suerte de todos, Kogarashi no sabía lo que había hecho mal, o más bien no entendía qué tenía de malo, así que pensó que tal vez Naeka quería que le dejara ropa interior más atrevida, cosa que solamente le ganó un puñete de la prota y también un montón de putas que indirectamente cayeron en su abuelo, quien había sido el que le recomendó y habló bien de él. Debido a esto, la prota se disculpó y lo aceptó, ya que después de todo ella se consideraba una guerrera, entonces no podía escapar de una batalla. Lamentablemente seguía siendo muy difícil tratar con él, puesto que podía verla con visión de rayos X, y por eso en la noche volvió a molestar a Naeka, aunque Fubuki esta vez le mostró la forma definitiva de castigarlo. Con cosas simples como chanclas o palos era lo mismo que lanzarle una piedrita a un león, así que le mostró un silbato domador de bestias, que era la kriptonita de Kogarashi. La prota lo probó de una y efectivamente sí funcionó, pero Fubuki se le olvidó mencionar que si lo utilizaba demasiado iba a matarlo, así que la prota se detuvo, aunque ya era demasiado tarde, ya que parecía que Kogarashi estaba lastimado y ardiendo en llamas. Por suerte, el fuego no era nada que le hiciera mucho daño, así que Kogarashi iba a seguir observando atentamente a Naeka para cuidarla hasta los 18 años, tal y como su abuelo quería. Días después, llegaron los exámenes de matemáticas y nuestra prota se enfrentó a sus amigas, pero para ver quién sacaba la nota más baja, ya que las tres eran burritas. Pero pues Naeka se llevaba el premio mayor, debido a que tenía la teoría de que la más pechugona era inversamente proporcional e inteligente en matemáticas, cosa que Kogarashi no podía permitir. Para la mala suerte de Naeka, no era solo tener que ir a recuperación, sino que también le quitaron el kendo debido a que si no aprobaba en los siguientes exámenes, no iba a poder participar en el siguiente torneo. Así que la presidenta del club prefería que Naeka se concentrara en sus exámenes para que así pudiera volver lo antes posible. La prota, por su lado, ni siquiera tenía esperanzas de aprobar, ya que de una comenzó a lamentarse como si hubiera reprobado todos los exámenes. Debido a esto empezó a lamentarse, ya que si dejaba el kendo, no podría quemar las calorías de
más que siempre tragaba, o sea que se iba a volver una gorda, cosa que era lo único que le preocupaba mucho. Esto enojó bastante a sus amigas, ya que ellas pensaban que todo el lamento de Naeka era por el amor al kendo, aunque pues nada más alejado de la realidad, así que trataron de vender los pechos de la prota para solucionar todos los problemas. Obviamente esto era una broma, sin embargo apareció el club de kendo de hombres, que eran un montón de pajines adoradores de los pechos de Naeka. Entonces ofrecieron 10 millones de yenes por los melones. Esta oferta era bastante tentadora, así que Naeka regresó con un ultimátum: si es que no pasaba los exámenes, la venderían al club de kendo de hombres. Fubuki se indignó al escuchar esta apuesta que hicieron, ya que unas amigas no deberían de hacer esto. Sin embargo, ellas también tenían sus motivos, ya que Naeka en la desesperación les dijo planas, así que terminaron poniéndole la venta por presumida. Para salvarse, Naeka le tuvo que pedir a Fubuki que le enseñe matemáticas, pero esta le dijo que tampoco era muy buena que digamos, ya que era de las suyas, o sea de las pechugonas. Debido a esto, Kogarashi apareció como el salvador, ya que tenía un menjunje que le activaría el cerebro por toda la noche, ya saben, para estudiar y demás cosas. Pues esta cosa parecía recontra calórica, y no se equivocaban, ya que ante tanta negativa de Naeka, Kousuki se lo tomó y engordó como 10 kilos inmediatamente. Como esta cosa no funcionó, Kogarashi se ofreció de tutor, cosa que no le agradó mucho a nuestra prota, ya que si le instruía un paquete iba a ser peor. Pero pues en realidad Kogarashi era un egresado del MIT, o sea, uno de los lugares de donde salen los matemáticos más grandes del mundo, así que estaba sobrecalificado para enseñarle. Incluso las trató de burras a Fubuki y a Naeka, así que midió las habilidades de la prota. Sin embargo, era muy burra, ya que ni siquiera podía hacer un 1 más 1. Esto le ganó un soplomocazo en la cabeza, ya que su nivel de razonamiento era la de un mono, así que tenía que memorizar. Por desgracia, ni siquiera tenía apuntes, aunque pues esto no fue un problema para Kogarashi, ya que él podía imprimir sus recuerdos y ahí estaban todos los apuntes. Esta habilidad que tenía era sorprendente, pero el cerebro de Naeka era tan inmune a las matemáticas que se durmió de inmediato. Entonces, Kosuke tuvo una gran idea, ya que si le pasaba estos apuntes mentales directamente a la mente de Naeka, esta podría pasar el examen. Pero pues no era tan fácil como sonaba, ya que el proceso era bastante doloroso debido a la baja memoria que nuestra prota tenía. Por eso fue que Fubuki tuvo que subir al rescate y propuso un plan mucho menos agresivo. Su gran idea era comprimir los pechos de Naeka con vendas. Sin embargo, esas lolas eran incontrolables, así que Kogarashi sacó su arma secreta. Literalmente tenía una armadura de metal para comprimir sus pechos. Y pues sin tetas el examen era pan comido. Pero los melones tenían que salir porque tenían que salir, así que sus pechos mandaron a volar la armadura. Kogarashi casi que se burló de lo problemático y pechugona que era su ama, por lo que Naeka le lanzó una placa de metal directo a la cara, y luego salió a gritar que no podía hacer nada con sus pechos, pero por impulsiva terminó mostrando sus pechos a toda la escuela. Y no nos olvidemos de la millonaria venta que el club de kendo aún tenía pendiente. Días después, nuestra protagonista tuvo su enfrentamiento contra el equipo de hombres, los cuales no fueron por un simple entrenamiento, sino que buscaban en realidad agarrar la pechuga de Naeka. Así que esta los apaleó para que aprendan su lección. Sin embargo, Kogarashi detectó una mirada rara. Al mismo tiempo, Naeka recibió una carta de amor, pero la escondió de sus amigas, ya que ella estaba en un mood de no me interesa el amor. Todo desde que le falló a su senpai. Una vez que se resignó al amor, empezó a dedicarse al camino de la espada, así que pensó en deshacerse de la carta. Sin embargo, Kogarashi apareció de la nada, por lo que trató de correr para esconder la carta, aunque en el intento chocó con la pared y terminó desmayándose. Fubuki, por su lado, quería ayudar a Naeka a encontrarse con su amado, pero Kogarashi no era tan optimista, ya que podía ser una trampa. Para su mala suerte, Fubuki lo detuvo de cualquier entrometimiento, aunque Kousuki se lamentó ya que era en vano. Y resulta que Naeka ya había tenido su crush en primer año, y le gustaba tanto que se armó de valor para prepararle un bento como muestra de su amor. Este aceptó encantado comer con ella y hasta parecía que le iba a hacer caso. Sin embargo, la comida de Naeka era casi radiactiva, así que el senpai por poco y estira la pata. Luego de esto, el senpai fue transferido por miedo a la comida de la prota, y mientras tanto Naeka estaba dormido, pero pues despertó por una llamada de su amiga que había logrado ver cómo escondía la carta, y quería saber qué pensaba hacer. Nuestra prota respondió que botarla, ya que su tiempo para el amor se había terminado, pero cuando Kogarashi se ofreció a triturarla, Naeka se negó. Esto era una sorpresa para todos, aunque menos para Kogarashi, ya que él conocía la colección secreta de libros sobre el amor de Naeka. O sea que era una tsundere que utilizaba el camino de la espada como excusa para huir del amor. Esto era triste pero cierto, así que Kogarashi le preparó otro menjunje para solucionar su falta de interés en el amor, y esta vez era 0 calorías, así que la prota se lo tomó sin pensarlo 2 veces. Por desgracia, esto fue demasiado, ya que Naeka se volvió una bestia sexual,
que solamente buscaba hacerlo con Fubuki, ocasionando que Kozuki pues se extasiara y buscara grabar el yuri. Debido a esto, Fubuki apaleó a Kogarashi por darle una mezcla hacia la prota y también a todos los hermanos, ya que ambos estaban en su modo más pervertido. Horas después, por suerte el efecto pasó y Fubuki utilizó una forma más inteligente de regresarle las ganas de amar, la cual era superar su fracaso. Para esto, hizo que nuestra prota hiciera camarones fritos, cosa que no fue nada fácil, ya que literalmente casi queman la casa, pero pues luego de mucho esfuerzo lograron cocinar algo comestible. Con esa gran victoria, Naeka se armó de valor para atender a la cita en la carta de amor, y estaba tan feliz que durante todo el día solamente podía pensar en eso. Sus amigas estaban súper sorprendidas, pero Naeka les dijo que su otra forma de pensar era ridícula, sobre todo cuando tienes en cuenta que el amor es súper importante en la vida cotidiana. Por eso se la pasó soñando despierta, aunque ni siquiera sabía el aspecto de su pretendiente. Aún así, Naeka estaba con la vara muy baja, entonces pensaba aceptar a casi cualquiera. Sin embargo, la dueña de la carta era una mujer súper fanática de Naeka, entonces esta salió corriendo, ya que primero muerta que lesbiana. Kogarashi, por su parte, era más progre, así que los encerró en un cuarto de amor para que hicieran sus cochinadas. Pero esto solamente despertó la ira de Naeka, la cual apenas escapó, fue directo con Kogarashi para justiciarlo por metiche. Días después, un grupo de criminales se metieron a la casa, pero no de sorpresa, ya que las mates ya los tenían chequeados, así que solamente los dejaron pasar hasta el patio para atraparlos ahí. Rápidamente los interrogaron, por lo que descubrieron que eran un grupo de ladrones seriales de ropa interior y que venían tras la braguita de las chicas. La prota se indignó ya que estaban buscando sus bragas, pero los ladrones les dijeron que las bragas de una pechugona descerebrada no podría valer ni de cerca lo mismo que las de una maid como Fubuki, así que terminaron enojando aún más a Naeka. En eso uno de los ladrones aprovechó el disturbio para escapar y sus compañeros le dijeron que abandone a los demás, ya que si uno solamente escapaba, al menos el sacrificio de los demás no sería en vano. Muy valientes y todo, aunque al final fue en vano, ya que todas las bragas que había sacado eran de Naeka, o sea, las menos valiosas. Y para colmo, el ladrón se había topado con una mini waifu rubia, la cual le terminó quitando todas las bragas. Para cuando Kogarashi lo atrapó, ya no habían bragas en las manos del ladrón. Entonces al otro día se puso a investigar y lo primero que hizo fue interrogar al vecino que había pasado cerca donde encontró al ladrón. Este señor efectivamente había visto algo, pero nada muy específico, ya que estaba un poco oscuro, y lo único que resaltó fueron una braguita de fresas, así que Kogarashi se puso a buscarlas por toda la escuela. Mientras tanto, en el salón de Naeka presentaron a una nueva alumna, la cual era justo la mini waifu llamada Elizabeth. Esta era una genio de Inglaterra que acababa de llegar a Japón. Por desgracia para la prota, esta no venía con buenas intenciones, ya que no veía a Naeka como una digna heredera de la fortuna del abuelo. Así que la retó a un duelo de kendo para tenerla a sus pies, y así obligarla a que le lave los zapatos. La prota no se lo tomó muy en serio, pero Elizabeth sí que lo hacía. Por otro lado, Kogarashi se encontraba robando bragas al por mayor, ya que esta era la única manera que tenía para confirmar rápidamente quién era la chica de bragas fresitas, cosa que claramente era ir demasiado lejos. Así que Fubuki lo hizo explotar para calmarlo un rato. Volviendo con Naeka, esta se fue a su dojo de kendo y se topó con Elizabeth. Pero como había dicho, la prota no tenía muchas ganas de pelear. Para solucionar esto, Elizabeth mostró muchas fotos de Naeka en bolas y la amenazó con confundirlas a los pajines del club masculino de kendo si es que no peleaba en serio, cosa que claramente prendió a nuestra prota, así que empezaron el round. Esto terminó ridículamente rápido gracias a que el olor a sudor del uniforme noqueó a Elizabeth. Así que Naeko solamente le dio un zape y ganó. Sin embargo, el round 2 fue igual de rápido, ya que Elizabeth lanzó las fotos de la prota por los aires y aprovechó que ésta se distrajo para darle un golpe directo. Esto significaba que el final se decidiría en el tercer round. Pero pues Naeka se dio cuenta de que Elizabeth no era una niñita indefensa, ya que ese ataque el cual le había lanzado era letal incluso si es que se lo hubiese lanzado concentrada. Entonces Kogarashi y Fubuki notaron que alguien estaba enfrentando a Naeka, así que trataron de ir a ver. Pero la maid ninja de Elizabeth llamada Chizuku intervino para evitar que interrumpan a su ama, aunque la pobre de Chizuku no tenía oportunidad contra el gorila de Kogarashi. Por eso no tuvo de otra más que esconderse, aunque con su visión de rayos X eso tampoco fue buena idea. Por ende terminó humillada luego de que también le quitaran su braguita para confirmar que no era ella la enemiga de Naeka que tanto buscaba. Hablando de la prota, esta se peleó por una hora entera contra Elizabeth, y aún después de tanto parecía súper pareja la pelea. Sin embargo, esta chica volvió a utilizar un truco sucio, el cual era lanzar todas las bragas de Naeka, la cual le había robado un día antes al choro. Esto podía ser el jaque mate para la prota, pero Kogarashi justo apareció y le dijo que no se preocupe, ya que podía mandar a muchos cuervos para que se lleven todas sus bragas. De pasada, terminó molestando mucho a Elizabeth, ya que ella aún tenía bragas de Naeka guardadas. Aunque adivinen quién también tenía bragas de la prota. Exacto,
ella misma, por lo que los cuervos también fueron tras ella. Aprovechando que nadie se ponía a mover, Kogarashi trató de ver las bragas de Elizabeth, ya saben, para confirmar nada más. Pero Fubuki lo detuvo y explotó de nuevo todo, por lo que el tercer round quedó en un empate, ya que ninguna de las waifus se podía mover. Para colmo, la braguita quedó irreconocible. Entonces Elizabeth pudo escapar y planear nuevamente su ataque. Días después, Elizabeth tuvo una pesadilla y por eso se orinó toda la cama, cosa que le pareció algo muy gracioso a Shizuku, pero pues en eso apareció su hermana gemela llamada Surara, la cual le metió un zape por burlarse de su ama, cuando lo único que tenía que hacer era cambiar las sábanas. Elizabeth se sorprendió al escuchar que eran gemelas, ya que a diferencia de Shizuku, la otra se veía mayor y sobre todo mucho más madura, pero no solamente se veía, ya que en realidad era la que mandaba entre las dos, por lo que de una pasó a la misión, o sea, atacar a Naeka. Para hacerlo, primero necesitaban información, pero pues Shizuku no había reunido nada, solamente había dejado que Elizabeth se mande de cabeza, cosa que era la peor manera de ganar una batalla, así que les puso las correas a ambas mientras que se preparaban. Gracias a esto, Elizabeth tuvo que morderse la lengua por todo el día siguiente, cosa que seguía preocupando a Naeka, ya que ella no entendía qué le había hecho a la mini waifu para que la odie tanto. Por otro lado, la fanática de la prota llamada Saki estaba viendo el video de una cámara que había instalado, la cual apuntaba directo al baño de nuestra prota. Sin embargo, esta no contaba con las habilidades de Kogarashi, ya que el pibe había detectado las cámaras y las infestó de un virus para paralizarla. Además, le reprodujo un video del casero en bolainas, así que era la peor tortura del mundo. Otros que también habían puesto cámaras para espiar eran las maid ninjas de Elizabeth, pero pues sus cámaras también habían sido infectadas con el virus y la hipnosis paralizante, aunque para Surara no era nada difícil de evitar. Lamentablemente para Shizuku esto no era tan fácil, pero esto solamente demostraba lo incompetente que eran en comparación con Surara, así que la dejó ahí sufriendo con el video. Al otro día, los pajines del club de Kendo y Saki trataron de infiltrarse en los vestuarios para medir el sostén de Naeka, pero se toparon con Kogarashi, el cual les aplicó el mismo trance paralizante nuevamente. Por otros lados, las Maid Ninjas intentaron un nuevo plan, ya que si por las cámaras no podían conseguir información, tendrían que hacerlo en persona. Para eso se vistieron de colegialas y trataron de infiltrarse en el club de Kendo. Sin embargo, la prota y compañía los rechazaron, ya que no podían aceptar a una señora que claramente no era una estudiante. Así que Surara se enojó mucho con Naeka por decirle vieja. Para esto trataron de colarse en los vestuarios, pero se toparon con Kogarashi. Así que Surara trató de desquitarse con él. Por un momento parecía que podía ganar, ya que había logrado inmovilizar a Kogarashi con sus caderas paralizantes. Sin embargo, este era demasiado fuerte como para sedarlo, así que utilizó su técnica secreta sacada directamente de un hentai, o sea, cabello de tentáculos. Con esto hizo gritar a Surara como una niña indefensa, así que Shizuku en su desesperación lanzó a Suki para distraerlo y así escapar, cosa que funcionó a la perfección, ya que su técnica no era para civiles. Además, la prota le dio un zape por atacar a su compañera, así que las main ninjas lograron escapar. Aunque, obviamente Surara estaba completamente humillada, así que juró conseguir su venganza. Al otro día, nuestra prota salió de compras con Kusuki y Fubuki, los cuales compraron cangrejos para comer rico. Sin embargo, a la hora de continuar, la prota no pudo ni subir el ascensor, ya que le marcaba que pesaba demasiado, cosa que claramente levantó la alerta roja para ella, o sea, empezó a hacer dieta, para no caer en tentaciones. Obligó a todos en la casa a seguirla, cosa con la que Kusuki claramente no estaba de acuerdo. Así que Naeka los obligó a pesarse para mostrar que necesitaban esta dieta urgentemente. Efectivamente, Kusuki pesaba 80 kilos, muy por encima de su peso ideal. Pero Kogarashi, como siempre, utilizó un truco de levitación para no sumar kilos en la balanza, cosa que era trampa, aunque a nadie le importó cuánto pesara él. Fubuki por su lado era otra historia, ya que esta pesaba 35 kilos, cosa que para su tamaño era pues muy poco. Así que se ganó los halagos de Kusuki y la prota. Para su mala suerte, Kogarashi se dio cuenta de la trampa que estaba utilizando Fubuki, ya que la muy ratona había puesto un tope en la aguja de la balanza para que no marcara nada por encima de los 35 kilos, ya que en realidad este estaba pesando 85, incluso más que Kusuki. Esto era la humillación máxima, así que Fubuki les dijo que era por todas las armas que tenía encima. Sin embargo, Kogarashi sabía, gracias a su visión de rayos X, que su peso incluso sin todo el bulto era excesivo, aunque el pobre fue noqueado antes de soltar la cifra exacta. Debido a esto, Fubuki se unió a la dieta y lo primero que propuso fue bajar de peso. Y lo primero que propuso para bajar de peso fue a meterse al sauna. Además, también le dio unas pastillas a Naeka, las cuales ayudaban a perder peso hasta 3 veces más rápido. Y con lo que no contaba era que la prota estaba un tanto descerebrada, ya que la pancha había pensado que tomándose 100 iba a bajar de peso 100 veces más rápido. Así que pues se tomó todas. Esto ocasionó que Naeka por poco estire la pata por deshidratación, pero felizmente lograron salvarla. El que sí tuvo su real glow up fue Kousuke,
ya que con solamente entrar al sauna logró salir como todo un papucho. Aunque lo que fácil viene, fácil se va. Así que con una Coca-Cola terminó volviendo a su peso anterior. En eso, Kogarashi le mostró que él podía sacar el agua con sus manos, ya que hacía vibrar las cosas tan rápido que las hacía enflaquecer. Y lo mismo podía hacer con esas bolas de grasas que tenía en los pechos, aunque esto era demasiado atrevido como para siquiera considerarlo. Así que Naeka y Fubuki le pegaron y pasaron al siguiente plan, el cual era el ayuno. Esto básicamente era morirse de hambre, cosa que funcionaba bastante bien, pero al mismo tiempo los dejaba como zombies. Aprovechando esta debilidad, Kogarashi les transmitió pesadillas en las que se quedaban planos por bajar mucho de peso, pero a fin de cuentas solamente eran pesadillas. Lamentablemente, al salir Fubuki se enfermó, ya que no comer fue demasiado para ella. Entonces Naeka se culpó a sí misma por obligarla a hacer dieta. Justo por eso planeaba cuidarla, cosa que Fubuki no le gustaba nadita, ya que debía de ser al revés. Entonces envió a Kogarashi a la montaña para buscar unas hierbas medicinales del destino. Mientras tanto, vemos que Naeka enfermera le hizo sus preparaciones con ingredientes secretos, los cuales eran ridículamente horribles, tanto que la cura parecía peor que la enfermedad. Kusuke le dijo que Naeka fue así desde niña, ya que en esos tiempos su madre era muy enfermiza. Aunque por más gracioso que suene, gracias a las preparaciones horrendas de la prota, su madre dejó de enfermarse, ya que sabía que si lo hacía, tendría que recibir los horrendos cuidados de Naeka. Ahora en el presente, Fubuki tenía que sufrir esto mientras que Kogarashi llevaba al monte Fuji por la medicina, aunque no se veía capaz de soportar ni un día más. Entonces se levantó de la cama y dijo que ya estaba bien. Naeka se alegró bastante, pero eso claramente era una mentira, así que más pronto que tarde terminó cayéndose. Así que la pobre de Fubuki regresó a la tortura, o más bien a los cuidados de la prota. Luego de esto, vemos que Kogarashi por fin llegó y la curó, pero ahora Naeka estaba triste por no tener a nadie a quien cuidar. Por eso el chico maid se encargó de devolverle a su paciente, ya que Fubuki era muy débil y aún tenía que fortalecer su mente. Resulta que la supuesta medicina era solamente fango de jardín, o sea que la cura mágica del destino que sanó a Fubuki era solamente un placebo. Ahora que lo sabía, su fiebre volvió y con ello los cuidados de Naeka. Días después, nuestra protagonista y sus compañeras del club se fueron a tomar un baño después del entrenamiento, pero a Naeka se le ocurrió preguntar si es que podía faltar a las clasificaciones de las nacionales del año. Obviamente todas se le lanzaron encima y le acusaron de ser una botada, ya que se le estaba creyendo gracias a esos pechos tamaño sandía. Pero pues nada que ver. Naeka en realidad sí que quería llegar a la final y ganar el torneo, pero esta vez le tenía miedo a una participante llamada Rayashiki, la cual era una gigante que estuvo entrenando en las montañas por años para así derrotar a Naeka. Resulta que hace tiempo la prota se enfrentó a ella en la final de Kendo, y al inicio incluso la confundió con una mujer, por lo que Rayashiki se enojó un montón con la prota desde el momento 1. Para colmo, a la hora de pelear le quitó toda su ropa de un ataque, o sea que la humillación de la gigante fue la peor de todas. Así que juró un día entrenar para vengarse de la misma manera. Esto puso tanta expectativa en el torneo que de la nada pusieron un montón de cámaras y mejoraron las instalaciones, ya que todos los pajines que habían visto a Naeka querían ver cómo la calateaban en pleno torneo. Para la mala suerte de la prota, a sus amigas se la sudó completamente, ya que les había ofrecido un viaje a Okinawa si es que ganaban el torneo. Entonces animaron a Naeka a darlo todo para ganar, cosa que asustó a la prota ya que no se tenía fe. Debido a esto, corrió por su vida, pero Kogarashi la detuvo y le mostró cómo uno de los ídolos de Naeka luchó hasta el final, ya que lo que la prota estaba haciendo era huir, y pues esto no iba con el camino de la espada que ella había seguido. Gracias a esas palabras, Naeka aceptó luchar, aunque aún necesitaba volverse un poco más fuerte. Así que la llevaron a una montaña especial, la cual tenía conexión con la madre naturaleza, y por eso los entrenamientos ahí te hacían mejorar el doble. El único problema era que Kogarashi no sabía lo que era mejorar progresivamente, así que le mandó a pelear con un oso de frente, cosa que claramente casi acaba muy mal. Aún así, este último le dio una medalla por su valentía, y si es que juntaba 10 medallas, significaba que estaba lista para ese torneo. Con esto, ya se imaginarán lo complicados y ridículos que eran los entrenamientos, pero sorprendentemente, la prota se fue acostumbrando poco a poco, así que unas semanas después ya habían juntado 9 medallas, o sea que podía cortar una hoja cayendo y cortar una cascada al mismo tiempo. La prueba final era enfrentarse a una roca cayendo, entonces nuestra prota utilizó toda su concentración y trató de cortarla, pero esta la aplastó y casi la enfría, ya que, pues, ¿quién en su sano juicio trataría de cortar una roca con una espada de madera? Kogarashi se preguntó lo mismo, así que le recomendó entrenar sus neuronas luego.
pero al menos su cuerpo ya estaba preparado, así que fue súper confiada al torneo. Como era de esperarse, Naeka llegó a la final casi que sin dudar, aunque Arayashiki también, y hasta se chuzó con un montón de energizantes que triplicaban su fuerza, así que la prota no la iba a tener nada fácil. Para colmo, esta chica no solamente era fuerte sino bastante rápida, aunque pues no lo suficiente, así que la prota pudo darle un golpe limpio. Todo parecía indicar que la prota iba a ganar al final, pero de la nada Arayashiki se desmayó por el golpe y se cayó encima de Naeka. Para colmo, se puso como loca y le dejó de importar la competencia, por lo que Kogarashi se puso en medio y la hipnotizó para que reviviera su peor pesadilla, así que empezó a desnudar a todo el mundo. Obviamente este comportamiento violento era ilegal, así que la prota ganó y su equipo se fue a disfrutar a Okinawa. Aunque ella se tuvo que quedar, ya que pues se rompió un brazo y un pie luego de que la aplastara esa gigante. Días después, de la nada llegó un rubio raro llamado Hendrik, el cual estaba muy interesado en Naeka, pero pues Fubuki salió para evitar que molestaran a su ama enfrente de su casa. Para sorpresa de todos, casi que seduce también a la maid, así que una tal Ichigo Kame llegó al rescate y mandó a volar a Hendrik de una patada, aunque pues era obvio de que se trataba de Elizabeth. Respecto a Fubuki, la pobre quedó como una maid facilonga que podía ser seducida por una random, o sea que pasó la mayor humillación de su vida. Lamentablemente esta no iba a ser la última vez que se toparían con Hendrik, ya que el profesor se había retirado y ahora el rubio seductor era el nuevo profesor. Obviamente el chico ya sabía que Naeka estaba en su clase, así que fue directo hacia ella para tratar de seducirla nuevamente, pero pues esta vez también sedujo a todas las alumnas en el proceso. Nuevamente Ichigo Kame llegó al rescate, pero pues era tan obvio que se trataba de Elizabeth que trató de correr rápido, aunque por la prisa saltó de un tercer piso y tuvieron que ir a ayudarla. Rápidamente la llevaron al dojo de Kendo para preguntarle si conocía a Hendrik. Y esta supuesta Ichigo les dijo que sí, ya que era su hermano, el cual siempre la había querido a ella, tanto que desde pequeños prometieron que se casarían cuando ella fuera grande. Sin embargo, últimamente se había vuelto al lado oscuro de los puchos, entonces estaba locamente obsesionado con Naeka. Obviamente por eso ahora Elizabeth la odiaba más, pero aún no quedaba claro por qué Hendrik se había olvidado de la mini waifu. Así que una amiga de la prota dijo que seguramente no se desarrolló como esperaba, y por eso la cambió por una más pechugona como Naeka. Sorprendentemente esto fue exactamente lo que había pasado, así que le advirtió a la prota que no se le acerca a su hermano, ya que si no iba a ser seducida. Aparentemente Hendrik era irresistible y al ver que sedujo a la enfermera que no se amaba ni a ella misma, confirmaron que rechazar a Hendrik iba a ser misión imposible. Mientras tanto, las maids de Naeka investigaron al chico y notaron que tenía los ojos de Playboy, los cuales salían en ciertos aristócratas para dotarlos de la habilidad de convencer a cualquier persona de hacerles caso. O sea que si lo miraban a los ojos no podían decirle que no. Para colmo, atraparon a Naeka y sus amigas. Entonces ahora estaban enfrente de Hendrik, el cual se había adueñado del dojo de Kendo, seduciendo a la directora y a las demás alumnas, las cuales ahora eran parte de su nuevo harem. Naeka estaba ahí para ser la reina de ese harem, pero Elizabeth no podía permitirlo. Así que Kogarashi le dio una manita para que pueda derrotar a Hendrik. Mientras tanto, nuestras protas habían retado al rubio seductor a una pelea, ya que no podía ser el jefe del club de Kendo sin demostrar sus habilidades. Sin embargo, aparte de ser una genio con la espada, también era difícil enfrentarlo debido a que no podían verlo a los ojos. Entonces jalaron a Naeka y le dijeron la forma que se les había ocurrido para contrarrestar los ojos de Playboy de Hendrik. La estrategia fue quitarle el brasier, y fue bastante efectivo, ya que Hendrik no podía verla a los ojos sin bajar la mirada, pero pues esta estrategia tenía un punto débil. Con el tiempo, el sudor de Naeka transparentó su ropa, así que tenía que decidir entre enfrentarlo o dejar que se le vea todo. Para Hendrik era un ganar-ganar y Naeka ni fregando iba a dejar que la vieran tal y como vino al mundo, así que parecía un jaque mate. Sin embargo, Ichigo Kamen apareció para pelear a su lado por esta vez, aunque lo hizo con un pecho falso para llamar la atención de su hermano. Seguía siendo obvio que era Elizabeth, pero de alguna manera fue suficiente para engañar al pelotudo adicto a los melones de Hendrik. Aún entre las dos no era suficiente para derrotarlo, ya que Naeka apenas si podía ayudar debido a que se tenía que cubrir con una mano. Pero en eso Elizabeth recordó lo que Kogarashi le había dicho, o sea, que el sostén que le había dado era clave para derrotar a Hendrik. Esto era tan literal que solamente jalando el listón creó una explosión cegadora, la cual le quitó la vista a Hendrik y lo dejó vulnerable para que Naeka acabe con él, aunque no sin antes lograr ver el paraíso que rebotaba en sus pechos.
Con esto Hendrik se quedó satisfecho, o sea que nuestra prota logró salvarse por el momento, aunque aún tenía algo que arreglar, ya que no podía creer que Kogarashi haya puesto explosivos en sus sujetadores, así que la ajustició por hacer algo tan peligroso. Días después, Kogarashi se hizo conocido en el pueblo, ya que era tan bueno en todo que empezaron a llamarlo para solucionar los problemas que tenían los vecinos, y las amigas de la prota aparecieron de la nada pidiendo que las acepten como aprendices. Naeka no entendía nada, pero como le ofrecieron dejarla copiar la tarea de matemáticas que dejaron en la escuela, la prota sí que aceptó sin pensarlo dos veces. Ahora solamente quedaba saber qué necesitaba, así que les contaron que estaban trabajando como camareras en una pastelería, pero que últimamente no tenían tantos clientes por una nueva pastelería que abrió justo al frente y se robó toda su clientela. Las amigas de la prota trataron de entrar para investigar qué los hacía tan buenos. Sin embargo, ni siquiera llegaron a la entrevista y no sabían por qué. Kosuke notó que solamente iban hombres, y al ver a las camareras notó el porqué. Todas tenían faldas chiquititas y eran pechugonas. Entonces era el secreto por el que estaban arrasando. Así que Fubuki encontró el anuncio que utilizaban para buscar camareras y efectivamente solamente contrataban copa D para arriba. O sea que las planitas de las amigas de Naeka no podían entrar ni aunque quisieran. La prota se murió de risa porque solamente pedían esto, pero para ella era fácil decirlo, así que sus amigas la mandaron a volar y se pusieron a llorar, ya que estaban siendo mal pagadas y ni así iban a poder mantener su trabajo, puesto que no tenían ni un solo cliente. Naeka las calmó y les dijo que se infiltraría para ver sus debilidades, aunque pues no lo iba a hacer sola, ya que también había otra pechugona en la sala, o sea Fubuki. Kogarashi por su parte notó que el pastel enemigo era una basura, así que aceptó ser el maestro de las waifus para ganar la batalla de los pasteles, aunque la que no estaba nada feliz era Fubuki, quien se negaba a usar ese uniforme tan revelador. Por eso se escapó el primer día, y menos mal que lo hizo, ya que la dueña del lugar estaba 100% concentrada en que las chicas utilicen su personalidad para tener la atención de los clientes. Luego de un rato, Naeka se dio cuenta de que la atención era pésima. La comida también lo era, pero con el poder de los pechos lograban contentar a los clientes. Así que igualmente jalaban a puro pajín que solían ir a estas cafeterías. Por ende, el dueño de la cafetería de las waifus se rindió y se fue de aquí. Aquí entró Kogarashi, el cual estaba listo con todos sus maravillosos pasteles exóticos, aunque para llamar la atención de los clientes utilizó sus poderes de hipnosis. Luego de que probaran un bocado, ya no era necesario hipnotizarlos más, puesto que quedaban encantados con el sabor, a pesar de que utilizaban animales raros como serpientes, alacranes y demás cosas. De alguna manera, lograba convertir estos ingredientes en cosas dulces gracias a su conocimiento de la cocina universal. Mientras tanto, la dueña pechugona no se preocupó, ya que ella tenía la ventaja en pechonalidad y estaba convencida de que esto era lo único que interesaba. Entonces, subió el nivel de seducción en las chicas para ganar aún más clientes, pero solamente perdían cada vez más pajines. Por eso fueron a ver a la cafetería de las waifus y ahí el proto se dio cuenta de que Kogarashi estaba llevando un oso así de chill. Como todos pensaban que esto era imposible de convertir en un dulce, la jefa pechugona pidió un pastel para ver si era tan bueno como decía. El resultado terminó en un pastel buenísimo, pero a la pechugona no le parecía que fuera suficiente para vencerla a ella y su volumen. Entonces acusó de farsante a Kogarashi, aunque este le devolvió la acusación, así que sacó un pastel de pez espada, el cual cortó el sostén de la jefa pechugona y con ello su relleno. Además notó que las demás chicas habían puesto también silicona para tener pecho. Entonces todo el negocio del café de los pets era una total mentira. Esto enojó mucho a los clientes, entonces las waifus aprovecharon la oportunidad para complacerlos con unas pechugas 100% reales hasta la muerte, o sea, las de Naeka. Y de paso Kogarashi le dijo a Fubuki que dejara de ser una maid inútil y se pusiera a trabajar, así que también la vistieron y salvaron el negocio donde trabajaban las waifus. Curiosamente, estas entendían perfectamente por qué la jefa pechugona utilizaba relleno, ya que era bastante frustrante perder ante un par de pechos. Pero pues Naeka no entendía ese dolor y no pensaba entenderlo nunca, por lo que sus amigas se enojaron y empezaron a manosearla por sacar en cara que tenía esas cabezas rebotando. Luego llegaron las vacaciones de verano, pero con eso venía la tarea de las vacaciones. Y como Naeka tenía notas horrorosas, le dejaron mucha tarea como para que mejore con la práctica. Así que rapidito le pidió ayuda a sus amigas, pero estas se negaban a hacerle toda su tarea. La prota pensó que tal vez podía pedírsela a Kogarashi, ya que a fin de cuentas estaba para hacer todo lo que ella decía, ¿verdad? Pues no, ya que esto era su responsabilidad de Naeka y Kogarashi no se metía en estas cosas. Con esto claro solamente quedaba la opción de estudiar, ya que en ese momento no podía resolver la tarea.
Pero eso tampoco era buena idea, ya que según Kogarashi, que la prota trate de aprender matemáticas era como intentar volar con águilas, algo ridículo. Obviamente esto bajoneó a nuestra prota, así que Fubuki se molestó. Sin embargo, ella también era otra inútil que no podía ayudar, entonces la mandó a callar. Por suerte aún podía rezarle a Dios para que Naeka se vuelva buena. Entonces fueron al templo con los mejores amuletos del mundo. Ahí se encontraron con la sacerdotisa más cercana a Dios, la cual era temida hasta por Kogarashi. Y no era para menos, ya que su cercanía con Dios le permitía saber los más oscuros secretos y motivos de las personas que la visitaban. Gracias a esto adivinó que Fubuki tenía la manía de calatearse al emborracharse, cosa que hasta ahora había mantenido bien guardadito, pero esto demostraba que sus poderes eran súper reales. Esto le daba una esperanza a Naeka, pero últimamente la sacerdotisa tenía mucha demanda y no podía simplemente conceder amuletos para todos. Entonces hizo que los interesados se conocieran. Resulta que las otras con ganas de un amuleto eran Arayashiki y Elizabeth. La primera porque no quería que Naeka consiga nada, o sea que estaba ahí solamente para sabotearla. Y Elizabeth porque tenía que solucionar su problema con las pesadillas, ya que no podía seguir orinándose durante las noches. Por desgracia para la mini waifu, la sacerdotisa la quemó enfrente de todos. Por lo que ahora todos sabían el momento más humilde de la pobre Elizabeth. De todas maneras, lo importante era ver quién ganaba el amuleto, y para decidirlo, la sacerdotisa inició una competencia de parejas. Arayashiki estaba feliz porque creía que podía ganar en todo, pero el deporte elegido fue tenis a 5 sets, o sea, uno en el que no necesitabas tanta fuerza sino más técnica, ya que Dios prefería una falda corta como siempre lo hacían las tenistas, así que la prota empezó perdiendo un set a 0. Al ver esto, Elizabeth vio todo en la bolsa, ya que ella sí que sabía jugar muy bien y por eso al empezar pudo ir al saque de Naeka con suma facilidad. Pero la gorila de Arayashiki la golpeó con todo y bola, puesto que digamos que no era muy buena trabajando en equipo y mucho menos se sabía las reglas. Esto hizo que se ganaran una gran paliza de nuestro prota y Fubuki, ya que esta última jugaba tan bien que cubría todos los errores de Naeka. Entonces se empataron fácilmente 1-1. Ahí mismo Elizabeth se dio cuenta de que iba a perder si es que no hacía nada. Entonces le dijo a Arayashiki cómo podían trabajar juntas. A este le pareció muy interesante, así que aceptó su plan, el cual era utilizar su fuerza bruta, levantando el tatami, los pilares donde estaba la net y demás, cosa que de alguna manera le pareció divertido a Dios. Así que el grupo de Elizabeth y Arayashiki empezó a arrasar, puesto que nuestras protas simplemente no podían hacer nada. Fubuki se sintió horrible porque no estaba pudiendo hacer nada. Pero para Naeka esto no era nada raro, ya que ella era la maid tontita después de todo. Escuchar esto de su ama movió algo dentro de Fubuki. Entonces liberó su forma Super Saiyajin y lo dio todo para ganar. Pero esto no era suficiente. En eso, Kogarashi le habló para decirle que tenían que contentar a Dios, ya que esta era la única manera de ganar esa competencia, cosa que le dio una gran idea a nuestra prota, ya que sabemos que Dios estaba especialmente interesado en la maid. Por eso le levantó la falda y automáticamente Dios le dio 1000 puntos, lo cual las dejó a tan solo un punto de ganar. Esto fue claramente injusto, así que Arayashiki hizo lo mismo. Pero Dios ya se lo esperaba, así que solamente logró empatar. Eso significaba que el siguiente en conseguir un punto ganaba, pero Arayashiki no quería arriesgarse, así que votó a Elizabeth y se calateó ella, ya que de alguna forma llegó a creer que tenía encanto como para que Dios le diera la victoria. Spoiler, no es así, por lo que terminó perdiendo el juego. Nuestra prota recibió su amuleto aunque tenía ciertas condiciones, que era un sistema de recompensas por cada buena jugada que haga con su mate. Y conociendo al dios que le da poder a este amuleto, las buenas jugadas eran hacerle cosas perdidas a Fubuki, así que la pobre fue perseguida por nuestra prota. Luego, esta se fue al templo nuevamente, ya que quería dejar de ser vista como la maid tontita, pero el precio a pagar no era poco. Para que Dios le cumpla su oración tenía que ponerse lencería súper reveladora, y por más que no se viera gracias a su traje de maid, solamente ver su cara de vergüenza era más que suficiente para Dios. Fubuki se sintió muy molesta con lo que le estaban obligando a hacer, pero igualmente lo hizo, ya que era la única manera de dejar de ser la maid tontita. Sin embargo, Kogarashi tenía visión de rayos X, así que Fubuki corrió a quitárselo, puesto que nunca podía dejar que la vieran otra vez con esa lencería. Al volver a la escuela, el club de Kendo empezó a entrenar como de costumbre, o sea, corriendo por las escaleras, ya que este era un ejercicio que fortalecía todo el cuerpo y la resistencia. Pero pues los chicos solamente se concentraban más en ver cómo rebotaban los pechos de Naeka que en entrenar, así que esta se enojó y trató de mandar al cielo al capitán del club de pajines.
Sin embargo, por el miedo se cayó y se hizo mucho daño a nivel cerebral, tanto que quedó en coma. Entonces la prota se sintió fatal ya que creía que todo era su culpa. Los amigos del capitán no la culparon, ya que él se había accidentado en su ley, pero sí que le pidieron a Naeka que fuera a ver al capitán, el cual estaba en coma y no podían hacer nada para despertarlo. Por alguna razón, al escuchar cómo rebotaban los pechos de la prota, el capitán despertó de inmediato, así que Naeka le dio un puñete ya que había pensado que estaba fingiendo su coma. Eso en realidad no era así, ya que había perdido la memoria de verdad, y según la enfermera la única manera de regresarla a la normalidad era con una impresión demasiado fuerte. Lo único que se les ocurría que podía dejarle tan impresión era salir en citas con Naeka, así que las chicas le dijeron a esta que tuviera un full day con el capitán de los pajines, pero pues con reglas, o sea, no golpear y esas cosas, ya que estaba delicadito de salud. A pesar de que se lo dijeron, pues le llegaba mucho que el capitán solamente se fijara en sus pechos, entonces lo golpeó en menos de un minuto, cosa que le ganó una regañada de sus amigas. En eso vemos que Kogarashi creía que era un buen momento para que Naeka vuelva a sentir el amor adolescente, pero a Fubuki no le agradaba que Kogarashi se meta en estos asuntos, así que le dio un zape para que se quede quieto, aunque pues esto no era suficiente para calmarlo, por lo que Kogarashi igual se zafó a hacer de las suyas. En el festival, Naeka chocó con la espalda del capitán y se puso roja ya que era súper grande, y sus amigas notaron esto, así que empezaron a chipearlos. Una de ellas no estaba tan segura ya que el capitán era un pajín que solamente se fijaba en sus pechos, pero de una forma u otra era el que más pensaba en Naeka, así que no era tan mal prospecto. Kogarashi estaba completamente de acuerdo, entonces apareció y utilizó su rifle de feria para causar que Naeka se tropiece y caiga encima del capitán, creando así la escena de K-drama más cliché del universo, la cual funcionó a la perfección, ya que nuestra prota estuvo a un pasito de quedar flechada. Por desgracia, el capitán era demasiado pajín, ya que en vez de decir algo genial y varonil, dijo que no le importaba gracias a sus amortiguadores delanteros, si es que saben a lo que me refiero. Esto le ganó un codazo, así que Kogarashi aún tenía chamba, pero Fubuki logró alcanzarlo, así que trató de evitar que siguiera interviniendo. Aunque lamentablemente para ella, la jalaron unas maid del festival, ya que la confundieron con una trabajadora del local, que dicho sea de paso, tenía demasiada chamba, por lo que Fubuki quedó entretenida por un buen rato. Ahora, volviendo con la prota, esta le pidió al capitán que deje de ser tan pajín con los pechos, pero pues esto era imposible. Simplemente se veía atraído a ellos, así que le dio otro puñete, por si es que no fuera suficiente. También se encontró con Elizabeth y su hermano, el cual nuevamente trató de agarrarle los pechos a Naeka, pero pues esta logró mandarlo a volar de una patada. El capitán por su parte estuvo súper calmado, entonces la prota se sorprendió, ya que las novias de Hendrik eran súper pechugonas. Sin embargo, al capitán solamente le importaban las de Naeka, cosa que fue sorprendentemente romántico. Así que le dio una mini patadita que parecía más un cariño que otra cosa. Para rematar, Kogarashi lanzó un pez dorado, el cual tenía la misión de meterse en el pecho de Naeka, ya que así provocaría al capitán y sellarían su amor, pero a Fubuki no le gustó nada lo que acababan de hacer. Entonces lo durmió de un cocacho y fue tras Naeka a toda velocidad. Esta logró sacarse de encima al pez, pero de la nada el capitán se lanzó sobre ella, aunque no por su pecho, sino para salvarla de una serpiente, cosa que lo dejó como el hombre definitivo ante la prota. Para colmo, el chico estaba seguro de que no tocaría los pechos de Naeka sin su consentimiento, lo cual solamente flechó más a la prota e hizo que lo viera con otros ojos. Sin embargo, el pez volvió a meterse en sus pechos y Fubuki llegó, por lo que confundió las cosas y le lanzó la lámpara que tenía en toda la jeta. Esto lo dejó en coma otra vez, así que la maid se empezó a sentir bastante mal, pero pues sus pechos lograron levantar al capitán con todos sus recuerdos, cosa que enojó mucho a Naeka, ya que al final no eran sus pechos los únicos que llamaban su atención. Por otro lado, la rama secundaria de la familia de la prota estaba liderada por un chico llamado Wakizube. Esto se había aliado con las maid ninjas para conseguir la herencia del abuelo. Y por otro lado, Naeka estaba recibiendo un montón de vestidos, ya que su abuelo iba a hacer una fiesta de cumpleaños. A la prota no le gustaban mucho estas fiestas, ya que los vestidos le quedaban muy justos y todos paraban viéndola. Pero esta vez era una fiesta de disfraces para ocultar sus identidades. Además, no sabían cuánto tiempo iban a poder pasar cumpleaños con su abuelo, así que al final fueron a la fiesta. Obviamente un antifaz no cubría los melones tan representativos de Naeka, así que la reconocieron de inmediato las maids de la mansión. Pero pues la felicidad del abuelo no cambiaba en nada. Wakizube también se presentó y como era el siguiente en la línea de herencia, tenía los humos bastante altos. Aunque pues nadie más lo respetaba, ya que no lo querían como heredero. Mientras llegaban los demás invitados, Kogarashi y Fubuki fueron llamados para avisarles que el abuelo encontró un arma en su cuarto.
O sea que alguien se había infiltrado y dejó un mensaje de que podían enfriarlo en cualquier momento. Pero como no hicieron nada, lo más probable es que solamente quieran intimidarlo, y la manera más efectiva era con sus nietos, así que les dijeron que estén alertas por favor. Felizmente, Alerta era el segundo nombre de Kogarashi, así que la tuvo bien vigilada durante toda la fiesta, y mientras tanto las Maid Ninjas se iban infiltrando. Luego, nuestra prota y Kosuke se llevaron una gran sorpresa al enterarse que tendrían que subir al escenario para darle un regalo a su abuelo, cosa que no querían, así que Kogarashi las ató para obligarlas a prepararse. En medio de la entrega de regalos, las luces se apagaron y las Maid Ninjas salieron de la nada para llevarse a nuestros protas, ya que querían dejarle un mensaje bien claro al abuelo. Además, entre tantas bombas, Kogarashi quedó noqueado, por lo que las Maid Ninjas creyeron que habían hecho un trabajo impecable. Naeka obviamente no se rindió tan fácilmente, entonces le preguntó toda chorada para quiénes trabajaban y cuáles eran sus intenciones. Pero de un momento a otro, Kousuke empezó a actuar raro, y esto era porque no era Kousuke, sino Kogarashi, quien se había disfrazado para que los enemigos se rebelen. Tal y como planeó, las Maid Ninjas cayeron redonditas, así que logró atraparlas y las tuvo en bandeja de plata para interrogarlas. Pero en eso apareció la Maid de Wakizube llamada Iochuka, la cual tenía un silbato adiestrador de bestias. Ya saben, ese que calmaba a Kogarashi. Gracias a esto pudieron deshacerse del Maid Guy sin mucho esfuerzo, pero Naeka tampoco era ella, ya que la prota de verdad despertó justo cuando Kogarashi caía a frío, así que corrió sin pensarlo dos veces para tratar de despertarlo. Mientras tanto, Fubuki trató de conseguir información, pero las Maid Ninjas se dieron cuenta de que ella sabía demasiado para ser Naeka, así que la obligaron a revelar su identidad. Ahora que no tenían que fingir, Fubuki enojada les advirtió que mejor dijeran para quién trabajaban, porque si no, no se hacía responsable. Pero medio vende humo, ya que Iochuka logró arrinconarla a punta de marionetas. Por otro lado, la prota encontró el cadáver de Kogarashi, y al darse cuenta de que estaba frío, se puso a llorar mientras que le pedía que se despierte y la salve, cosa que sorprendentemente tuvo efecto, ya que un Maid Guy no podía desobedecer a su ama. Así que literalmente, revivió y se puso a atacar a todas las Maid que amenazaban a su ama. Aunque pues se le fue un poco la mano por el momento, ya que creó un tornado que también agarró a Naeka y a Fubuki, cosa que Iochuka aprovechó para escapar. De todas maneras, Wakizube estaba contento ya que su mensaje había sido enviado. Sin embargo, el viejo no pensaba rendirse, así que solamente le repitió la orden que les dio a las maids en un inicio, o sea, la de cuidar a su nieta incluso a costa de su vida, cosa que ellos dos pensaban hacer sin que se lo dijeran. Días después, nuestros protas fueron de paseo a una isla desierta como para relajarse, pero de la nada un viejo apareció y le agarró la pata a Naeka. Entonces, esta le dio un zape sin pensarlo dos veces. De inmediato sus amigas la regañaron, ya que podía ser un náufrago que estaba arrastrándose en busca de ayuda, y ahora podía haberlo enfriado en vez de salvarlo. Por eso la prota fue corriendo a buscar ayuda. Sin embargo, el vejete utilizó unos hilos para quitarle el sostén a Naeka, ya que sus pechos llamaron mucho la atención y no iba a dejar que se le escaparan. Debido a eso, la prota le pegó nuevamente un montón de golpes, aunque esta vez bien merecidos. Fubuki por su lado escuchó el grito de Naeka y al enterarse que había un intruso en su isla, le pidió a Kogarashi que lo busque, pero pues este ya lo sabía sin que una inútil como ella se lo dijera. Claramente esto le ganó un puñete, así que se mantuvo al acecho hasta la noche. En eso, el viejo apareció nuevamente para tratar de llevarse a Naeka mientras que se bañaba en las aguas termales. Felizmente Fubuki estaba ahí para evitarlo, sin embargo el viejo se había preparado bastante bien, así que logró llevarse a Naeka en la cara de la maid. Por esto Kogarashi tuvo que entrar en acción y con esa habilidad de Mei logró bajarse un árbol para cortar los hilos, pero de alguna manera Kogarashi lo perdió de vista, cosa que era súper raro, ya que tenía su mirada de Maid Guy que todo lo ve. Eso significaba que no era un viejo normal, y para explicar quién era apareció Kousuke con una tortuga parlanchina. Resulta que el vejete era Urashima Taro, un viejo de un cuento que fue bendecido con una vida de 1300 años y la tortuga pues era su acompañante, aunque la historia que se contaba no estaba completa porque solamente decían hasta que se ganó el corazón de la diosa Otohime. Sin embargo, después de eso, el Urashima se pasó de pipiléptico y se metió con un montón de mujeres pechugonas, o sea que al final le puso cacho a una diosa y por eso tuvo que huir por su vida. Naeka por su lado aún no entendía por qué estaba tan obsesionado con ella, pero todos ya se habían dado cuenta que era por sus melones. Todos se compadecieron de ella en tono de burla, así que Naeka casi que los manda a volar a todos. Sin embargo, lo más grave venía recién, y resulta que si la diosa Otohime se enojaba demasiado, podía liberar una cantidad de energía insana, la cual sacudiría todo Japón y la dejaría en ruinas. O sea, que tenían que llevar Urashima ante Otohime en menos de 2 días.
o si no, pues sería el fin de Japón. Nuestros protas, como todos unos héroes, aceptaron la misión, pero aún no sabían cómo atraerlo. Entonces Kozuki les comentó su plan que llamaremos Atrapapajeros. Este consistía en vestir a la waifu con trajes de baño de escolares, cosa que claramente era una trampa. Pero con el relleno que se pusieron, era imposible que Urashima no caiga. Tal y como dijo, el viejo verde fue directo a la trampa a pesar de que sospechaba que lo estaban tratando de atrapar. Y para inmovilizarlo, las waifus se pusieron crema y lo frotaron con los pechos. Mientras el vejete estaba en el cielo, Kogarashi salió del agua para inmovilizarlo, pero lamentablemente Urashima recobró la conciencia mucho antes de lo planeado, debido a que había notado que los pechos de las waifus eran silicona. Esto se pudo evitar mandando a Fubuki. Sin embargo, ni Kozuki era capaz de hacer algo así, pero de lo que sí era capaz era de mandar a su hermana en bolas tan solo con un delantal para atraer a Urashima, y como arma secreta hizo que se le cayera el delantal, ya que así Urashima se quedaría aún sabiendo que sería atrapado. Para asegurar, Kogarashi mostró el traje de baño que traía Fubuki debajo de su traje de maid, el cual cubría tan solo con 3 conchas. Para la sorpresa de todos, el viejo Urashima prefirió las lolas de Fubuki, ya que en comparación eran de mucha más calidad que los melones de Naeka. Aunque ¿para qué dijiste eso? Ya que la prota se enojó tanto que lo durmió de un puñete, y así se lo llevaron. Curiosamente todo fue un sueño de Kozuki, el cual estuvo hablando dormido todo este tiempo. Así que el único pervertido de esa historia en realidad era él, y por eso le pegaron y dejaron abandonado en la isla desierta como para que reflexione sobre sus acciones. Y listo gente, así es como termina el anime de Kamen no Maid Guy. Como siempre intentaré dejarle 2 animes parecidos en la pantalla finales. ¡Chao!